En la antigua Siracusa se cuenta que un rey tirano, no viene al caso la razón, pero ese rey quiso condenar a muerte a un filósofo llamado Pitias. Pitias de repente recibe la acusación de este rey dice a la muerte. Y este filósofo antes de morir le pide al rey, mira rey, ya tú has hecho esta condena, por favor permíteme despedirme de mi familia. El hombre vivía lejos, tenía que hacer una travesía en barco y demás, y el rey le dice, mira, ¿qué te parece? Te dejo ya buscar a tu familia, ¿y quién me garantiza que tú vas a regresar a pagar tu condena de muerte? ¿Quién va a regresar a pagar una condena de muerte? Nadie. Pero él tenía un gran amigo llamado Damón. Y Damón dice, yo ocupo el lugar de mi amigo. Mientras él va y se pide de su familia, yo voy a ocupar su lugar. Y si él no vuelve, yo entonces voy a recibir su castigo. Él tenía la confianza de que su amigo era un hombre de palabra. Así que Pitias sale y el rey diciendo, está interesante esto, vamos a ver si es verdad. No hay manera de que Pitias vuelva. Pitias sale y se va acercando el día, la fecha que han puesto para la condena, y Pitias no regresa. Y cada día se acerca más el momento de que Damón recibe el castigo en lugar de Pitias. Y se va acercando el momento hasta que ya llegando el día de la condena, el rey le dice, mira, tu amigo no vuelve. Y él le dice, yo sé que él es un hombre de palabra y él va a volver. Y justo cuando ya el verdugo se disponía a ejecutar la muerte de Damón, Pitias aparece, todo lastimado, todo reventado, porque en el travesía de regreso se topa con unos piratas y casi que le impiden el poder regresar. Pero él regresó a tiempo para salvar a su amigo o ser fiel al compromiso que había establecido. Cuando el rey se topa con esto, no lo puede creer. Y lo que termina haciendo es liberándolos a los dos, porque no podía creer que esta persona cumpliera una promesa como esa. Hermanos, historias como esta, ¿por qué son sorprendentes? Porque nosotros no vemos eso a menudo. Nosotros no vemos a la gente que cumpla sus promesas. Nosotros no vemos a la gente que ante un compromiso lo hagan. Incluso, hermanos, compromisos que se suponen que son para toda la vida, como por ejemplo, cuando nos casamos. Incluso compromisos como eso, la gente también falta su compromiso. Ahora, si vemos compromisos como esos, que la gente falta a ellos, ¿qué podemos esperar de los compromisos menores? No te preocupes, allá te llego a las 8:30, allá te llego a las 9. Compromisos como esos, la gente los incumple comúnmente. Esto lleva a una desconfianza de las personas entre ellas, pues en este mundo caído, las promesas tienden a no cumplirse, que en lugar de sí hacerse, en lugar de sí cumplirse. Ahora, como creyentes, pensaríamos que estamos lejos de ese pensamiento, pero la realidad es que también estamos afectados por el mismo pensamiento, en doble vía. En primer lugar, a nosotros desconfiar de las personas. No confiamos cuando la gente se compromete para algo. Tenemos también esa tendencia porque sabemos en el mundo caído que estamos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que también nosotros incumplimos nuestras promesas. Y esto no es una oda para que digamos, mira, eso se puede esperar de todo ser humano. No, como cristiano no debería ser así. Porque nuestro sí debería ser sí y nuestro no, no. Pero en este mundo caído en el que nos encontramos, también nos vemos afectados nosotros para incumplir a las promesas que nosotros hacemos. Pero por gracia, no por suerte, el Señor nos va a dar una historia en la cual podemos ver este aspecto de comprometerse a algo y llevarlo a cabo. Vamos a leer la primera parte de nuestra amplia porción del día de hoy. Vamos a leer tan solo los versículos del 1 al 15 del capítulo 43. ¿Okay? Vamos a leer Génesis 43 del 1 al 15. Nos dice así la palabra del Señor. El hambre iba agravándose en la tierra. Y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y cómprenos un poco de alimento. Pero Judá le respondió, aquel hombre claramente nos advirtió, no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Entonces Israel respondió, ¿por qué me han tratado tan mal? Informando al hombre que tenían un hermano más. Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano le demandarás.
De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces su padre les dijo, si así tiene que ser, hagan esto. Tomen de los mejores productos de la tierra en sus vasijas y lleven a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras, y tomen doble cantidad de dinero en su mano y lleven de nuevo en su mano el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. Tomen también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre, que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Como leímos, hermanos, y como ya lo habíamos visto en el sueño que había tenido José, el hambre severa en la tierra. Ellos fueron, recargaron, tenían insumos, se regresan, pero ya se les acaban de gastar. Y lo que les ha dicho José, que ellos no saben que es su hermano, les ha dicho, la única manera para que ustedes puedan regresar y yo les vuelva a vender grano, es si traen a su otro hermano. Si no, por aquí ni se aparezcan. Y Judá le hace ver eso a su papá. Ellos deben cumplir esa condición para poder regresar. Deben llevar consigo a Benjamín. El problema con esto es que Benjamín está ligado a su papá. Lo que le pase a Benjamín es como si le fuera a pasar al papá. Es decir, la vida de ellos dos está como si fuera unida. Si este dolor de perder a su hijo, si el papá enfrenta esto, el papá se va a ver en un asunto donde prácticamente es como si muriera. Así que es Judá quien toma la iniciativa de hablar con su papá, de hacerse responsable. Judá de decirle, si algo malo le pasa al muchacho, eso mismo harás conmigo. El mismo Judá es quien hace un compromiso a su padre para llevar al muchacho. Judá en este contexto se convierte en la garantía de vida para Benjamín y para Jacob su padre. Para evitar de que los dos mueran, Judá es el que se va a interponer en el medio para decir, yo seré el garante. Similar al compromiso que asumió Damón como garante de su amigo Pitias, aquí vemos a Judá que se está poniendo como garante o como fiador por la vida del muchacho y así traer calma o paz a su padre. De allí el título de mi sermón, garantía de vida. Alguien tiene que operar para que pueda dar garantía de vida a otro. Y esto suena como lo que un hombre haría, como lo que un hombre hace. Alguien que va a poner el pecho para traer bienestar a su familia. Alguien que va a ocupar el lugar de otro para que los suyos no mueran de hambre. Alguien que se va a morir, reventar el lomo o tener que hacer lo que sea para que los suyos no padezcan. Y eso es lo que parece que Judá está haciendo aquí. El problema es que nosotros ya conocemos un poco a Judá. Y aquí se lo tengo que recordar, porque es importante para esta trama. ¿Quién ha sido Judá? De los hermanos, es de lo que, después de José, es del que más tenemos y de lo que más tenemos algo de conocimiento. Judá es un hombre que es el que dice que vendan a José cuando los demás lo quieren matar. Es aquel que ante el primer problema de esa situación, él dijo, vendámoslo y salgamos de ese problema. Ese Judá es el que estuvo dispuesto a causar dolor a su padre a través del engaño, diciéndole a los demás, vamos a hacer creer de que listo, pasó algo y todo lo demás. El que planifica el tema cuando ve a los ismaelitas que vienen, que se ha vendido. Ese mismo Judá fue el que se comprometió con Tamar, su nuera, a darle su hijo cuando tuviera edad suficiente para ser el esposo de esa mujer, y el que no cumplió su promesa, y que después tiene que pedir perdón y aceptar su falta. Así que Judá no es muy confiable. Y aquí tenemos el gran problema. Judá le está diciendo al papá, yo me hago cargo, pero él no es confiable. La primera vez que leímos esta historia debemos tener con eso en mente. Y este tipo es el que se va a comprometer, ¿por qué no otro? Es de lejos, Judá, un ejemplo de alguien que no esperamos que sea fiel a su compromiso. Ellos van a partir, y Judá delante de su padre es aquel que lleva esta pesada carga de la vida de su hermano. Para poder él cumplir con ese cometido, él tiene que ser firme a su promesa. Y es esto lo que yo quiero afirmar en esta mañana por medio de mi sermón. La garantía de vida requiere un compromiso inquebrantable. De hecho, yo lo voy a ajustar y va a ser el tema central en la garantía de vida que está aquí. Pero si luego usted quiere aplicar esta parte a algo personal, lo que usted quiera garantizar, usted tiene que hacer un compromiso inquebrantable. Usted tiene que comprometerse firmemente. Y aquí vemos a uno que para poder garantizar la vida de Benjamín,
y de su padre, requiere que él asuma un compromiso que no esté dispuesto a quebrar, sino que permanezca. La única manera de que ellos puedan regresar a casa con alimento para todos, y sin mal alguno, es que vayan a Egipto y que vuelvan con Benjamín. Si ellos vuelven con alimento, pero no vuelven con Benjamín, el dolor, la aflicción y el quebranto a su padre será una situación que ellos no van a querer vivir. De manera que esto es importante, no solamente tienen que volver con alimento, sino que deben regresar con Benjamín. Judá es entonces, mis hermanos, uno que ocupa en este momento de la historia un papel preponderante. Su compromiso debe ser inquebrantable para garantizar la vida de los suyos. La pregunta es, ¿será fiel a su compromiso esta vez? Y de serlo, ¿qué implicaciones sobre su vida traerá esto? Veamos cómo desarrolla a fuego lento este asunto en nuestro pasaje. Se toma 2 capítulos para desarrollarlo. Lo vamos a ver siguiendo básicamente los 3 actos o escenas de nuestra historia. Y anota allí, tome nota usted allí, si lo que toman nota, estos son los 3 actos que vamos a ver el día de hoy. Número 1, el banquete que asombra. Eso está en los versículos 16 al 34 del capítulo 43. Número 2, la copa que condena. Versículos 1 al 13 del capítulo 44. Y en tercer lugar, el intercambio que salva. Versículos 14 al 34 del capítulo 44. Veamos el primer acto de nuestra historia. La primera, abre el telón y cierra el telón. Aparecen ellos ya acercándose a Egipto. Ahí vamos a ver el banquete que asombra. Estos hermanos, a quienes hemos dejado claro, mis hermanos, que no son dignos de un trato amable, van a recibirlo. Van a recibir un trato amable por parte de José. Van a disfrutar de la gracia de la que goza José. Y eso los va a terminar asombrando. Primero los asombra de miedo y luego los va a asombrar de sorpresa por esa bondad recibida. Lean conmigo y vamos viendo lo que nos va diciendo los versículos del 16 hasta el final del capítulo 43. Cuando José vio a Benjamín, es decir, la historia de repente salta, ya nos presenta que esta gente ya está en Egipto. Y cuando José ve a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavo con nuestros asnos. Esto es lo que toda persona usualmente hace, se mete una película. Esto va a pasar esto y ahora esto y ahora esto. Y no sabe qué va a pasar, pero ahí está el película como todos nosotros. Ahí están ellos, nos va a pasar esto, lo malo. Versículo 19. Entonces acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron en la entrada de la casa y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimento y cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces les sacó a Simeón. Para quitarles ese temor que tenían, les libera al hermano que habían dejado cautivo en el primer viaje que hicieron. Así que todos se sorprenden ante eso. Después, el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y añadió, ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive, contestaron. Ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Y después de decir esto, José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió. Y controlándose, dijo, sirvan la comida. Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado, y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es
abominación para los egipcios. Los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Hasta ahora este momento de la historia está increíble, genial, wow, qué maravilla. Todo está bonito, ¿cierto? Todo está maravilloso. Y eso también es asombroso. Están contentos, toman, comen, les está sirviendo en su mesa, todos están radiantes, felices. Yo hasta me puse a imaginarme el banquete, recibiendo la miel que seguramente años tendría él, los 20 y pico años, pocos años, si tomase esa miel. Yo me imaginaba a José untándola en una galleta, ¿no? Así como el de Ratatouille, recordándose momento cuando su mamá se la servía para comer. No sé, el tema es que están viviendo ahí, parece una hermandad fabulosa, están fantásticamente viviendo y disfrutando de ese momento del banquete. Ellos han dicho, mira, hemos tomado este dinero y demás, pero eso ya no importa. El dinero quedó a un lado atrás. Mira, ustedes no nos deben nada. José se sorprende ante Benjamín. Ellos se sorprenden ante el banquete. Él les sirve de su propia mesa, pero nos dice que tiene un trato especial con Benjamín. Y eso es interesante. Porque por muchas razones José actúa de la manera como actúa. Pero una de ellas, y al darle mayor comida a su hermano, no diría nada porque era su hermano de la misma mamá. Pero ustedes recuerdan quién recibió un trato especial y por recibir un trato especial fue siempre víctima de odio. José, cuando iba con su atuendo especial, ¿verdad? Aquí este tiene un trato especial. ¿Cómo será tratado por sus hermanos este que reciba un trato diferencial? Este cuya vida ahora, antes era la de José que estaba ligada a su papá. Ahora es la vida de Benjamín lo que lo liga. ¿Cómo actuarán sus hermanos ante este? Pero eso es lo que vemos nosotros. Pero en la historia lo que ven estos es que todo pinta bien. Es una grata sorpresa ser recibido de esa manera. Todo lo que nos muestra este acto de escena es sorprendente. Parece que finalmente no va a ser necesaria la promesa que hizo Judá. Judá, me imagino, comiendo ahí alegre, no va a ser necesario que yo haga nada, yo no tengo que comprometerme nada. Todo está bien. Aquel que lo pueda acusar o encerrar en la cárcel les está dando su favor. Incluso el que estaba preso, lo han liberado. Todos están libres. Habían sido acusados antes de espías, ahora están siendo recibidos como príncipes. Aunque ignoran que se trata de una prueba por parte de José, como he mencionado. No obstante, desde la óptica de los hermanos, esta es una grata sorpresa. Y esto es lo que también es común entre las personas. Cuando las personas ven que todo marcha bien, que todo está hilando a su favor, que parece que tienen una vela puesta en su embarcación y el viento está favorablemente guiándolos, dirigiéndolos, las personas tienden a ignorar al que tienen delante de sus vidas. Tienden a ignorar a aquel que puede dar garantía de vida. Cuando vemos que todo nos va bien, sentimos que no tenemos necesidad de aquel que puede garantizar nuestra vida. De repente Judá, su compromiso, parece que pasa a un último lugar. Ya no es necesario. Y tú que estás aquí seguramente has pensado así. Cuando todo te va bien, viento en popa, cuando todo va bien, ¿para qué necesito a Dios? Piénsenlo. No hemos pensado así. Quizás hasta continuamente, mis hermanos. Quizás hasta continuamente. Pero la historia no nos va a terminar allí. No termina con un momento de gozo y esplendor. La historia va a cambiar sorpresivamente para mal para estos hermanos. Y esto se requerirá entonces que aquel que es la garantía de vida mantenga un compromiso inquebrantable. Porque en el momento viene, es bueno uno decir, bueno, qué bueno, mira, Benja, todo bien, Benja. Pero ahora cuando venga lo malo, todo bien, Benja, no creo. Hermanos, veamos cómo sucede este cambio sorpresivo en nuestro segundo acto. Lo veremos en los versículos del 1 al 13. Y este acto lo he llamado la copa que condena. Esto que vamos a ver a continuación nos ha pasado a nosotros. De estar en un momento de cumbre, de estar en un momento en lo alto, en un momento donde decíamos, veo a todo desde acá arriba, y caer estrepitosamente a un barranco. De estar en lo último de la montaña, de repente caer precipitándonos a lo último y llenarnos de lodo y sentirnos ahora atemorizados.
Esa transición tan abrupta es la que vamos a encontrar en nuestro pasaje. Estos de estar en un banquete gozándose van a terminar ahora en una situación tensionante, casi que de muerte. Lean conmigo lo que nos dicen los versículos 1 al 13. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, llena esto hasta arriba, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó. Les dijo estas palabras y ellos les dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se los volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Así que nosotros somos unos hombres honrados, vuelven a decir como habían dicho aquella otra ocasión. Pero aquí dice el versículo 9: aquel de sus siervos, dicen ellos, aquel de sus siervos que se ha hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Ellos se comprometen. Si tú encuentras, nosotros somos hombres honrados. Si tú llegas a encontrar esa copa, el que la tenga, que se muera. Y los demás, pues no nos mate, pero ponnos como esclavos. Y este es el compromiso, la seguridad que ellos tienen de que no van a encontrar eso de ellos. Y él dijo: sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo y los demás de ustedes serán inocentes. Cambia aquí el siervo la sentencia. Ellos se dieron prisa. Cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces, y aquí vino el verdadero terror. Y entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno regresaron a la ciudad. Siente ese frío helado que le entró por las venas a estos hombres cuando se encuentran la copa en el costal de Benjamín. Esto, hermano, la primera vez que usted leyó esta historia, usted debió quedarse: ¡no! ¡Cra! Rompieron sus ropas. Y no como Superman para descubrir que son un superhéroe, sino lo terrible que hacía. Cuando ellos hacían esto era en señal de duelo. Ellos sabían que esto era una sentencia de muerte, no solamente sobre su hermano, sino sobre su padre en la tierra de Canaán. Así que en ese momento el desespero, el temor, el dolor se apoderó de ellos. ¿Qué podemos hacer? Benjamín es culpable. ¿Qué tiene que pasar para que Benjamín quite esa culpabilidad delante de él? Ante el terrible hallazgo, el terror los invade. Benjamín tendrá que pagar por su crimen y su padre va a descender al Seol por esto también. Debido a esto, 2 vidas se perderán. Todo esto sucede debido a que José tiene múltiples propósitos. Podemos mencionar las razones por las cuales José quizás hizo esto. Hacer sentir algo de dolor a sus hermanos. Ya habíamos hablado de eso la semana anterior. Proteger a su hermano menor de esto que le hicieron daño a él. Váyanse ustedes, déjenmelo aquí, él no le iba a pasar nada. Descubrir si realmente sus hermanos habían cambiado algo. Todo esto es muy cierto. Todo esto tiene sentido. Pero detrás de todo esto, de parte del proceder de José, hay un propósito mayor. Que estos que no lo reconocen puedan saciar su hambre, no en un banquete de un día, sino por el resto de sus días, cuando se acerquen a él con una disposición distinta. Él, para que sus hermanos puedan alimentarse de lo que él puede proveerles, necesita que esos hermanos hayan sido cambiados, para que puedan vivir allí, en medio de él, porque no pueden ir de grano en grano llevando, tienen que venir donde él está para que puedan ser saciada su hambre. Y esto mismo, mis hermanos y amigos, vemos en nuestras vidas hoy. Muchos giros dan la vida. Pensamos que nunca nos van a botar de un empleo y nos botan. Pensamos que nunca nuestro negocio se va a acabar y se acaba. Pensamos que nunca lo que tenemos se nos va a ir y se desmoronan las cosas. Podemos estar en un lugar encumbrado y terminar luego en un lugar difícil, en un lugar duro. Podemos pasar de un banquete temporal a una estación de hambre. Podemos pasar de una brisa suave y refrescante a un huracán alocado y devastador. Y eso
es un llamado a mirar a aquel que tiene nuestras vidas en sus manos y no olvidarnos de Él. En lugar de confiar en lo que hoy tienes, que en apariencia no sostiene, mira a aquel que verdaderamente te sostiene y mantente firme en Él. Esta historia con este cambio repentino nos lleva ahora a darnos cuenta que sí es necesario que ese fiador intervenga. Ahora se hace necesario. En el primer acto decíamos, no se hace falta lo que haga Judá. Ahora de repente decimos, si se necesita Judá, o si se necesita un interventor, si se necesita a un garante que garantice la vida. La garantía de vida, mis hermanos, requiere un compromiso inquebrantable. Pero nosotros ya hemos presentado la hoja de vida de Judá. Y los requisitos parece que no los tiene. Eso nos dejaría una pregunta. ¿Cumplirá él con su compromiso? Esto nos lleva a nuestro tercer y último acto, el compromiso inquebrantable. Versículos 14 al 34. Rasgar los vestidos, mis hermanos, como dije hace un instante, es de esas prácticas que en la Escritura son muy gráficas para nosotros, son muy significativas. Imagínese usted de repente que usted hiciera así con su camisa y se la rasgue toda, se la rompa. Ellos tienen una túnica, una bata con la que sirven y lo que hacen es rompérsela y abrírsela por acá. Imagínense estos hermanos ahora regresar todos angustiados y preocupados y todos con la camisa, ¿cómo diría uno? Como boquineta, como con la ropa así toda, así ancha, así todo así. Dirían en otros lugares en bembá. Así llegaron ellos con su ropa toda abierta, así. En señal de duelo, hermanos, por la terrible aflicción, que saben que esto significa. Nuestro hermano es culpable. Fue hallada la copa. La evidencia lo está demostrando. Podemos ponernos creativos, imaginativos. Mira tú qué hiciste, pelado. Mira tú qué estás. Imagínese usted ese tropel del camino, pero no viene al caso. Ellos saben que la evidencia exige un veredicto y el veredicto exige que ese hombre, ese joven, mantenga preso. Miren cómo lo dicen los versículos 14 al 34, lo que terminará siendo Judá también. Cuando Judá, fíjense cómo el texto nos ha mantenido la atención poniéndonos a Judá como personaje relevante en la historia. Él llegó con sus hermanos, pero ¿quién es el que tiene el compromiso? Judá. Por eso nos dice en esta parte, cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí. Ellos cayeron a tierra delante de él, y José les dijo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Así que en primer lugar, él mete a todos en el mismo saco. Pero José dice, no señor, solamente el que fue hallado, el culpable, tiene que pagar. Entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra mi siervo, pues usted es como Faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a sus siervos, tráigamelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, regresen, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros. Entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol, me causarán un dolor intensamente profundo y me llevará a la muerte. Ahora pues,
Y ahora que todo esto ya lo sabemos, ahora viene lo que nosotros estamos esperando. ¿Te vas a comprometer o no, Judá? A partir del versículo 30 veremos lo que él va a terminar diciendo. Define su compromiso. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. ¿Qué vas a hacer, Judá? Ahora pues, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? La primera ocasión cuando Judá habló delante de sus hermanos, teniendo un hermano en una situación tensionante de muerte, él dijo, véndanlo. En esta ocasión, su compromiso se vuelve inquebrantable. Yo me comprometí. Y si yo no cumplo mi promesa, morirán estos inocentes. Mi padre y Benjamín morirán, pues su vida está ligada. Judá no está dispuesto a permitir esto, y él mismo se propone como intercambio para que así su padre y su hermano puedan vivir. Lo que vimos al principio del pasaje como una declaración convincente de Judá para que su padre lo deje ir al muchacho, alguno pudiera leerlo, dijo, ay, él engañó al viejo para que el viejo lo dejara ir. Un engaño más. Papá, se murió tu hijo José. ¿Se acuerdan cuando ellos le dicen que no dice mi hermano, sino tu hijo? Encontramos esto es de tu hijo. Él sabe que no puede presentarse en esta ocasión ante su papá y decirle, mira, tu hijo Benjamín allá está, porque su padre morirá ese mismo día. Ahora, pudiéramos ver en un principio que lo que él dijo fue una declaración simplemente para convencer al viejo, para que los deje llevarse a su hermano y así no morirse de hambre. Pero eso que pudiera verse quizás como una declaración convincente, realmente exige ahora un compromiso verdadero. Se convirtió en una promesa que debía cumplirse para asegurar la vida de los demás. Tal compromiso no solo libraba a su padre y a su hermano de morir, sino que hacía que sus demás hermanos no fueran llevados a prisión. El acto que estuvo dispuesto a hacer Judá hacía que todo el resto de su familia se viera favorecida. Garantizaba de que ninguno de ellos padeciera ni muerte ni esclavitud. Judá, mis hermanos, mantuvo su compromiso inquebrantable y por ende se convirtió en la garantía de vida. La historia se extiende por muchos versículos para mantenernos a nosotros esta idea tensionante de principio al final. ¿Se requerirá de esa promesa de Judá? Y de ser necesaria, Judá la cumplirá. Pero como vemos un momento alegre, vemos el momento del banquete, pensamos que no va a ser necesaria. Y como luego viene el momento duro, la copa, decimos, ¿ya para qué? Pero aquel que prometió hacerse cargo, si algo mal pasaba, cumplió su promesa. Él estuvo dispuesto a tomar el lugar del culpable. Cuando se requirió su compromiso, Judá, en este caso, lo llevó a cabo. Y esto en el mundo que vivimos es una enorme sorpresa. Ver a alguien cumplir lo que promete, aunque esto sea algo que le afecte terriblemente a su vida, verlo que lo cumplan, para nosotros eso es algo que nos sorprende porque no lo vemos. No son muchos los ejemplos que podemos señalar de algo así. Usualmente lo que vemos en las personas es el egoísmo. Es la indiferencia, es el orgullo lo que mueve sus corazones. Es eso lo que hace que las personas no cumplan lo que prometen. Pero no fue el caso de Judá. Judá es el garante de vida, que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarla de los demás, para salvarla de los otros. Y aunque esto es algo notable, no es el mayor ejemplo de garantía de vida que encontramos ni siquiera en la Escritura, sino en toda la vida. Mientras Judá no tendría que dar su vida en lugar de los otros, sino ponerse como un esclavo, Jesús, un descendiente de Judá, sí lo hizo. No solo fue un compromiso de palabra, no solo fue una disposición, Jesús hizo una entrega total. Él se despojó a sí mismo voluntariamente y se dio por nosotros como siervo para que no viéramos la muerte. Y todo lo hizo, hermanos, sabiendo él lo que eso implicaba. Él sabía que su compromiso no había chance de evitar la muerte. Recuerden cómo lo tentó Satanás. Satanás, cuando tienta al Señor, le está diciendo, todos los reinos del mundo tendrás. Y lo está diciendo, simplemente lo que tiene que hacer es algo bueno. Adórame a mí.
Pero Jesús sabe que para él obtener esto, que lo va a tener y va a tener autoridad sobre todos los reinos del mundo, será a través del sufrimiento, de la muerte de cruz. Y él no va a evitar el compromiso que ha asumido. Mientras Judá, mis hermanos, podría pensar en un banquete, y en ese momento del banquete, su compromiso lo liberaba. Todo está bien, nos estamos regresando y estamos bien. Jesús no fue así. En un banquete, Jesús sabía lo que iba a hacer. En su último banquete, él sabía que el pan que estaban comiendo, recuerden que estaban celebrando en la última cena, que era la fiesta que estaban practicando ellos, la Pascua. La Pascua se tenía que comer con un pan sin levadura, porque ellos tuvieron que salir corriendo cuando fueron liberados de Egipto y no les daba tiempo de esperar que el pan se fermentara o que hiciera el asunto de ser leudado por la levadura. De manera que tenían que comer un pan que se preparara nada más con el agua y ya, por llamarlo así. Y el vino para acompañar el alimento. Pero para que ellos pudieran evitar la muerte de los primogénitos en Egipto, tiempo después de esta historia, ellos tenían que haber matado un cordero. Para que a través de la sangre que tuvieran los dinteles, cuando el ángel de la muerte pasara, no murieran aquellos que tuvieran la sangre en la puerta de su casa. En la última cena, en el banquete, Jesús sabía que no iba a evitar su compromiso, sino que lo llevaría a la muerte. Porque él tenía el pan. Y él dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y cuando toma el vino, él dice, esta es mi sangre que será derramada. Y todos nos preguntamos, ¿y el cordero dónde está? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras Judá pudiera haber pensado en el banquete me libré de mi compromiso, Jesús sabía que el banquete lo acercaba a su compromiso. Cada uno de esos elementos significaba lo que él estaba dispuesto a hacer por ti y por mí. Posteriormente, la copa demandó un culpable. Y Jesús, momentos previos a entregar su vida, dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. La copa de la ira de Dios, que tenían que recibir los culpables. La copa como la que se encontró en el costal de Benjamín, que lo hacía culpable. Y que un Judá estuvo dispuesto a decir, dame esa copa como si yo fuera el culpable. Bueno, él cargó la copa de nuestros pecados, de la ira del Señor, que teníamos que bebernos nosotros. Él la tomó. Él la tomó, hermanos, para que tú no tengas que beberla jamás. Él se comprometió a llevar el castigo por ti. Él fue acusado injustamente por ti. Él tomó el lugar que te correspondía tomar a ti. Él recibió el castigo que tenías que te tocaba a ti. Él hizo todo para la gloria del Padre y por amor a ti también. El Señor nos ha salvado. Él ha ocupado nuestro lugar. Él ha sido nuestra garantía de vida. En esto nosotros conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Y ese intercambio que Él hizo libra de toda condenación a aquel que confía en Él. Toda persona que confía en Él recibe este mismo beneficio. Él toma su lugar en la cruz y esa persona ahora es un justo delante de Él. Así que, mi amigo, ¿en qué condición tú vienes aquí el día de hoy? Quizás te sientas que estás en el top de tu vida, o quizás te sientes que estás en un momento de barranco lleno del fango hasta el cuello. Tal vez te sientas como que está todo de maravilla, como esos hermanos en el banquete y no necesitas un Salvador. O tal vez te sientas abrumado o afligido, como estos hermanos al ver la copa que los acusaba, pero igual sientas que no es necesario este Salvador. Mi amigo, el asunto que realmente trasciende aquí es que tu situación particular actual no es la más relevante que pueda haber, sino que realmente lo que trasciende es qué pasará contigo cuando estés delante de Dios y la copa sea hallada en tu costal. Cuando tus obras estén presentes delante del Señor y no haya uno quien haya tomado esa copa en tu lugar. ¿Qué pasará si tú te encuentras delante del Señor, el juez justo del universo, y te eres encontrado sin alguien que haya tomado tu lugar en la cruz? Amigo, ¿qué pasará si tus obras son presentadas ante Dios? ¿Sientes que te acusan o que ellas te salvan? Bueno, déjame decirte algo, amigo. No hay manera que tus obras te salven. Seguramente eres un buen tipo, una buena mujer, una buena persona. No has hecho cosas que mayormente alguien pueda decir. No has cometido ningún delito.
Pero delante del Señor, cualquiera que infrinja su ley es declarado culpable ante Él. Es como si la copa fuese hallada en nuestro costal. Y la única manera de poder ser hallados limpios, puros, justos, sin manchas, es que el Señor tome esa copa que era tuya y Él la tome como si Él la hubiese robado. Así que lo que Él te ofrece es gracia. Si tú confías en Él, si te acercas a Él, si te arrepientes, Él perdona tus pecados y tú eres hallado ahora como justo, como limpio, como alguien que es un pecador que ha sido redimido por la sangre de Cristo que derramó en su lugar. La Escritura nos dice, mis amigos, que solamente hay una obra que puede salvar y es la obra de Cristo para ser la garantía de tu vida, para que puedas hoy ser salvado y tener una vida eterna junto con Él. Así que hoy tienes delante de ti dos opciones. Todo esto se cierra en estas dos opciones. ¿Querrás seguir pensando en que no necesitas a un Salvador? ¿O considerar tu necesidad de Él y arrepentirte de tus pecados y acudir en humildad reconociéndolo a Él como un Salvador? Tienes dos opciones. O es tu Salvador y te rindes a Él, o simplemente no necesitas un Salvador porque piensas que puedes salvarte a ti mismo. Si consideras que necesitas a este Salvador, allí donde estás, clámale a Él. Pídele el perdón de tus pecados. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor y ruégale, dile que quieres ser su hijo. Que quieres ser su hijo. Ahora, si tú en cambio estás aquí y te has aferrado a Cristo, eres hijo de Dios, has creído en Él, te invito a que conforme a lo que hemos visto en el pasaje, consideres estas tres cosas. En primer lugar, mi hermano, no te asombres por los banquetes temporales. Celebra la gracia del Señor que te permite tener momentos donde disfrutas del bienestar y favor. Eso sí, agradece al Señor cuando nos permite vivir algún momento de gozo, de efusividad, de celebración de algo. Disfrútalo, pero no te asombres, no olvides que esos momentos, pero no olviden esos momentos a aquel que te da vida plena. No piense que esas cosas son las que nos pueden realmente satisfacer. Nosotros somos unos necesitados siempre de la gracia del Señor. No podemos olvidar eso. No te asombres por los banquetes temporales, porque nuestra seguridad no depende de la abundancia del banquete, sino de la fidelidad de nuestro garante, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Así que confía y descansa en Él y alégrate por aquel que te ha recibido como su hijo. En segundo lugar o segunda cosa a destacar es, no te aflijas hasta el extremo por la aflicción pasajera. Yo sé que todos vivimos aflicciones y evidentemente nos afligen. Pero que no nosotros nos llevemos eso hasta el extremo. Aunque sea dolorosa, aunque sea punzante, aunque sea devastadora, esta jamás es señal de acusación sobre aquellos que han sido salvados por su gracia. Jamás, mi hermano, el que tú recibas algún tipo de castigo acá, si tú eres de Cristo, nunca jamás esa reprimenda es por causa de nuestro merecimiento, por causa de no ser del Señor, no ser pueblo de Dios. A pesar del dolor y de la incertidumbre, tú puedes descansar en que Dios está contigo, no solo el tiempo aquí, sino aún más por la eternidad. Judá estuvo con Benjamín en la acusación, pero Jesús está por y con nosotros toda la vida. No solamente aquí, sino aún más por la eternidad, porque es más larga. Así que no te aflijas hasta el extremo por la aflicción pasajera, porque la copa de la aflicción terrenal no es nada comparada con la copa de la condenación que nuestro garante ya bebió por nosotros. El mayor sufrimiento que teníamos que vivir si estamos en Cristo ya lo fue bebido, ya fue pasado, ya no tengo que pagarlo yo. Él lo hizo por mí. Y en tercer lugar, quiero que recapacites, que consideres tus compromisos, que seas fiel a tus compromisos. Judá nos da sospecha de que no lo iba a hacer, pero lo fue. Fue fiel. Pero mayor en fidelidad de nuestro Señor, quien de principio a fin cumplió lo que prometió, vivió la vida recta para que su rectitud ahora fuera contada como nuestra. Por tanto, esto nos llama a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que se comprometió hasta el final, aunque esto lo llevara a la muerte. Y nuestro compromiso debe ser a tal manera porque glorificamos y seguimos el ejemplo de uno que nos dio ese ejemplo. De manera que nuestros compromisos, nuestras promesas deben ser sí y deben ser no.
Aunque en este mundo la gente sea fácil en hacer compromiso y no cumplirlo, tú en cambio, por su gracia, sé fiel a tus compromisos. Mantente firme, mantente fiel, sé sincero. Vivamos así, hermanos, como respuesta en gratitud a aquel que es nuestra garantía de vida. La historia de Damón y Pitias que vimos al inicio nos cuenta que el tirano quedó tan asombrado que perdonó a los dos. El compromiso de un hombre fiel liberó al garante. Hermano, nuestra historia es infinitamente mayor. Nosotros éramos los condenados. Y Jesús se presentó como nuestro garante, comprometiéndose a tomar nuestro lugar. Pero a diferencia de la historia, Jesús no esperó a que nosotros volviéramos. Él mismo caminó hasta la cruz para cumplir su promesa. Su compromiso inquebrantable no solo nos dio el ejemplo, sino que nos dio vida eterna. Por tanto, podemos decir que la garantía de vida que hemos visto hoy es Judá la excusa para que señala a Jesús nuestra garantía de vida por la eternidad. Adoremos hoy al Señor por ser Él nuestra garantía de vida. Amado Dios, Señor, hoy tenemos tantas cosas, Señor, para pensar y para meditar, para considerar, Señor, de nuestras vidas. Empezando, Señor, por nuestros compromisos. Hasta el momento de hoy, Señor, de lo que va a